Apenas puse un pie en la sala del juicio, los vi. Mis padres ya estaban allí, esperando, con esas sonrisas suyas, afiladas y gélidas, las mismas que me paralizaban de miedo cuando era niña. Parecían convencidos de que la victoria era suya antes de que se pronunciara una sola palabra. ¿Y por qué no iban a estarlo? Para el mundo ellos eran los vencedores deslumbrantes de la televisión, adorados, admirados, intocables, mientras que yo era simplemente la hija que habían descartado 2 décadas atrás. Pero las reglas de este juego habían cambiado. Mi abuelo, la única persona que de verdad se preocupó por mí, había muerto, dejándome hasta el último céntimo de su fortuna de 1.000 millones de euros, a mí, sola. Y ahora, las mismas personas que me abandonaron en su puerta me arrastraban a un tribunal para arrebatármelo todo. De pie, frente al juez, sentía el pulso retumbando con tanta fuerza que parecía hacer eco en las paredes de mármol. Él levantó la vista, estudiándome con atención. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro y entonces, con un temblor de asombro en la voz, dijo: «Un momento, ¿usted es ella?». El silencio que siguió fue ensordecedor. La pulida confianza de mis padres se hizo añicos mientras la verdad que habían enterrado durante años empezaba a salir a la superficie. Antes de sumergirnos en este caos, déjame un comentario y dime desde dónde me estás viendo y qué hora es por allí. Me encantaría saber quién está despierto conmigo ahora mismo. La Torre Vargas no era un hogar, era una aguja de cristal perforando el cielo gris de Madrid, 90 pisos por encima de las calles donde vivía la gente normal. Para la ciudad era un monumento al imperio inmobiliario de Arturo Vargas. Para mí era la sala de espera más cara del mundo. Tenía 8 años cuando mis padres, Cintia y Gregorio, me dejaron en el vestíbulo. Recuerdo el perfume de mi madre, caro, floral, asfixiante. Se arrodilló, no para abrazarme, sino para arreglarme el cuello de la camisa, para que no diera una mala imagen ante el abuelo. Me dijeron que se iban a tomar un año sabático cultural por Europa. Un viaje corto, solo un mes, quizás 2, para encontrarse a sí mismos. Se encontraron en París, luego en Roma, después en un yate frente a la costa de Mónaco, pero nunca encontraron el camino de vuelta a Madrid. Ese viajecito duró 20 años. Arturo Vargas no era el tipo de abuelo que horneaba galletas o leía cuentos antes de dormir. Era un titán, un hombre forjado en acero y poder. Me miró aquella primera noche con el mismo cálculo que usaba para un activo inmobiliario en apuros, evaluando los daños, calculando el riesgo. No me ofreció consuelo, me ofreció estructura. Me dio un carnet de biblioteca, un horario y una habitación con vistas al lago helado del parque. Durante los primeros años existimos en órbitas paralelas. Él dirigía la ciudad, yo iba al colegio, pero entonces la oscuridad empezó a filtrarse por los bordes de su visión, degeneración macular. Era lo único con lo que Arturo Vargas no podía negociar. Intentó ocultarlo al principio, memorizando el número de pasos de su despacho a la puerta, fingiendo leer documentos que en realidad se había aprendido de memoria horas antes. Yo tenía 12 años cuando lo pillé sosteniendo un plano de construcción al revés. No estaba mirando las líneas, estaba aterrorizado. Ese fue el día en que la dinámica cambió. Ya no solo vivía allí, me convertí en sus ojos. Cada tarde, después del colegio, me sentaba en su pesado sillón de cuero y leía en voz alta. Al principio era solo correspondencia, luego contratos. Y después los asuntos delicados, las palancas de poder, los anexos secretos, los acuerdos que dibujaban el horizonte de la ciudad. Aprendí el ritmo de una OPA hostil antes de aprender a conducir. Para cuando cumplí los 20 no era solo su nieta, era su archivista. Conocía cada esqueleto en el armario de los Vargas porque era yo quien catalogaba los huesos. Le leía los informes del mercado mientras desayunaba. Le describía las expresiones faciales de los hombres que intentaban mentirle al otro lado de la mesa de juntas. Me convertí en su nervio óptico. Mis padres, a la deriva por la Costa Azul con la asignación que Arturo les transfería cada mes, asumían que yo era una simple cuidadora, creían que cambiaba pañales y calentaba sopas. No sabían que era yo quien filtraba sus correos electrónicos. No sabían que cada vez que suplicaban un aumento en el límite de su tarjeta de crédito, Arturo me hacía leer la petición en voz alta, mientras su rostro se endurecía como el hormigón. Lo vi envejecer, lo vi luchar contra la muerte de la luz con una ferocidad que aterrorizaba a todos menos a mí. Y a cambio él me dio lo único que le quedaba por dar. No me dio afecto, me dio la verdad. Me enseñó exactamente quiénes eran mis padres. No me protegió de su abandono, lo expuso, lo desglosó y me dejó ver el balance final. Dejé de esperar que volvieran cuando tenía 16 años. A los 25 me aterraba la idea de su regreso, porque sabía que si Cintia y Gregorio volvían alguna vez a la torre, no sería por mí, sería por la cámara acorazada. Y yo era la única que tenía la combinación. El silencio en el ático tras la muerte de Arturo no era paz, era plomo, como el aire antes de una tormenta.
Pasé la primera semana archivando sus últimas grabaciones, organizando el funeral y notificando a la junta directiva. Estaba de luto por la única figura paterna que había conocido, pero mis verdaderos padres no me dieron tiempo para llorar. Llegaron 3 días después del funeral. Cintia y Gregorio irrumpieron en el vestíbulo de la torre vestidos con alta costura negra que parecía recién salida de una pasarela de Milán. No vinieron a dar el pésame. Vinieron con un equipo de mudanzas y un cerrajero. Esperaban tomar posesión de inmediato. Cuando el abogado leyó el testamento, la explosión fue instantánea. 3.000 millones de euros. Toda la cartera inmobiliaria, los activos líquidos, la colección de arte, todo para mí. Cintia gritó. Gritó de verdad, haciendo añicos un jarrón de cristal contra los paneles de caoba de la sala de conferencias. Gregorio se puso de un tono morado que nunca le había visto. Me llamaron ladrona, manipuladora, víbora. Afirmaron que había envenenado la mente de Arturo en su contra. Pero el verdadero ataque no ocurrió en esa sala. Ocurrió en la prensa y en los tribunales. En 48 horas habían presentado una demanda acusándome de fraude y falsificación contra una persona mayor. Fueron a programas de entrevistas llorando por su pobre padre ciego, del que se había aprovechado una nieta depredadora. Pintaron la imagen de un anciano indefenso y senil que no sabía lo que firmaba. Afirmaron que yo había falsificado su firma en el testamento final mientras él estaba incapacitado. Afirmaron que lo había aislado bloqueando sus llamadas y cartas. Fue una clase magistral de proyección. Eran ellos los que nunca habían llamado. Eran ellos los que lo habían tratado como un cajero automático. Pero el mundo no sabía eso. El mundo veía a 2 padres afligidos luchando por la justicia contra una joven usurpadora e ingrata. Me senté en el ático, viendo las noticias, sintiendo cómo las paredes se cerraban a mi alrededor. Las acusaciones eran viles, pero la razón subyacente de su ferocidad fue lo que realmente me heló la sangre. No era solo codicia, era pánico. Cintia y Gregorio no tenían trabajo, no tenían ahorros, no tenían habilidades. Su existencia entera, los yates, las villas, las fiestas, se financiaba con la generosidad de Arturo. Habían vivido toda su vida adulta con un límite de crédito que él controlaba. Sin la herencia, no solo estaban perdiendo una fortuna, estaban perdiendo su identidad. Su crueldad no era fuerza, era la sacudida desesperada de 2 náufragos que se dan cuenta de que el bote salvavidas con el que contaban no va a llegar. Estaban aterrorizados. Y en su terror, intentaban ahogarme para salvarse a sí mismos. Esa revelación no hizo que sintiera lástima por ellos, hizo que entendiera lo que estaba en juego. No pararían hasta destruirme, porque su supervivencia dependía de ello. No estaba luchando solo por mi herencia, estaba luchando por mi vida. Y sabía exactamente cómo contraatacar. No necesitaba su dinero para definirme. Tenía algo mucho más valioso, tenía la verdad, y había guardado los recibos. El aire del juzgado estaba viciado y rancio, pero su abogado conseguía que oliera a sangre. Era un tiburón con un traje de 3 piezas, un hombre al que le pagaban 500 euros la hora por desmantelar mi vida. No argumentó sobre la ley. Contó una historia, y era una historia aterradoramente buena. Arturo Vargas fue un titán rugió, paseándose frente al jurado, pero en sus últimos años estaba atrapado en la oscuridad, ciego, vulnerable. ¿Y quién era su única ventana al mundo? Me señaló con un dedo perfectamente cuidado, ella, Natalia Vargas. Pintó una imagen del ático no como un santuario, sino como una celda. Describió mi papel de archivista no como un servicio, sino como censura. Según él, yo no le leía documentos a Arturo, los editaba. No filtraba sus llamadas para proteger su descanso. Bloqueaba a su familia para asegurar mi herencia. Ella era la guardiana, declaró. Controlaba lo que entraba para poder controlar lo que salía. Ese testamento no es la voz de Arturo, es un eco de la de ella. Cintia, sentada en la mesa de los demandantes, se secaba los ojos secos con un pañuelo de encaje. Asentía, interpretando el papel de la hija desconsolada a la que su cruel nieta le había cerrado la puerta. Era una lección magistral de manipulación. Estaban reescribiendo 20 años de abandono para convertirlo en una conspiración de aislamiento. Presentaron sus pruebas, declaraciones juradas de antiguas amistades que afirmaban que Arturo había prometido mantener a Cintia para siempre, correos electrónicos que según ellos habían enviado, y que yo supuestamente había borrado. Era todo humo, pero el humo asfixia igual que el fuego. Yo permanecí sentada, con las manos cruzadas sobre la mesa, sintiendo el peso de la mentira cernirse sobre la sala. Era pesado, era convincente. El jurado me miraba y podía ver la duda echando raíces. Veían a una mujer joven que heredaba miles de millones. Veían a unos padres afligidos que se quedaban sin nada. Las matemáticas de la compasión estaban en mi contra.
Mi abogada, una mujer brillante llamada Elena, a la que había contratado con mis propios ahorros, se inclinó hacia mí. Tenemos que romper esta narrativa, Natalia. Ahora. Asentí. Ya no sentía miedo, sentía la fría precisión de un auditor que encuentra una discrepancia en los libros de cuentas. Contaban con el silencio de un hombre muerto. Apostaban a que Arturo no podría rebatirles. Pero Arturo era un hombre que lo documentaba todo. Llame a su testigo, dijo el juez. Me levanté, no llamé a una persona, no llamé a un médico ni a una empleada del hogar. Me acerqué a la mesa de pruebas y levanté un pesado maletín rectangular, dejándolo sobre la mesa de la defensa. El golpe contra la madera fue sordo, sólido, analógico, innegable. Abrí los cierres. Dentro había un magnetófono de bobina abierta, de estilo vintage, el tipo de aparato que Arturo usaba desde los años 70. No confiaba en la nube. Confiaba en la cinta magnética. La sala enmudeció. El abogado de mis padres frunció el ceño, sintiendo un cambio en la presión del aire. Cintia dejó de secarse los ojos. Enhebré la cinta marrón a través de los rodillos con manos expertas. Había hecho esto 1000 veces en la quietud de la torre. Clic, zumbido. Su señoría, dije con voz firme. Mi abuelo no podía ver, pero podía hablar, y grabó sus últimos pensamientos 3 días antes de firmar el testamento. Pulsé el play. El siseo de la cinta magnética llenó la sala, como el sonido de la lluvia sobre el asfalto. Entonces, la voz de Arturo Vargas rasgó la estática. Fecha de grabación 12 de enero. Habla Arturo Vargas. No era el susurro frágil que el abogado contrario había descrito. Era la voz que había comandado salas de juntas durante 50 años, profunda, grave y aterradoramente lúcida. Rebotó en las paredes de mármol resonando como si el propio hombre estuviera de pie en el estrado. Cintia ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. Esta vez no era una actuación, estaba escuchando a un fantasma. Hago esta grabación porque conozco a mi hijo y a mi nuera, continuó la voz de Arturo. Sé que cuando yo ya no esté no llorarán mi muerte, harán una auditoría, vendrán a por la torre e intentarán destruir a la única persona que la convirtió en un hogar. El jurado entero se inclinó hacia adelante. La taquígrafa dejó de teclear por una fracción de segundo, hipnotizada. Dirán que estaba senil, dijo Arturo, con un tono seco y mordaz. Dirán que estaba aislado. Así que conste en acta, no he recibido una llamada de Gregorio Cintia en 14 meses. Mis registros de llamadas, que Natalia ha archivado meticulosamente, lo confirmarán. No fui aislado por mi nieta, fui abandonado por mis hijos. Miré a mis padres. Gregorio miraba fijamente las bobinas giratorias, su rostro perdiendo todo color. Parecía un niño al que pillan con la cerilla que ha provocado el incendio. Pero tengo una confesión que hacer. La voz de Arturo se suavizó. El filo de acero se derritió en algo doloroso. No al tribunal, sino a ti, Natalia. Contuve la respiración. Esta parte no la había oído. Había catalogado la cinta por la fecha, pero nunca la había reproducido. No creí que pudiera soportar oírle de nuevo tan pronto. No seguí financiando su estilo de vida porque fuera ciego a su codicia, dijo Arturo. Sabía perfectamente lo que eran. Leía cada extracto de sus tarjetas de crédito. Veía las joyas, las vacaciones, el despilfarro. La cinta crepitó, y una pausa densa llenó la sala. Seguí pagando porque tenía miedo. Tenía miedo de que si cortaba el cordón financiero desaparecerían para siempre. Y fui lo bastante necio como para esperar que si mantenía la puerta abierta, si se lo ponía fácil, quizás algún día entrarían por ella y serían los padres que te merecías. Pensé que les estaba comprando tiempo para que maduraran. Las lágrimas me quemaron los ojos, calientes y repentinas. No había sido débil, había estado esperando. Pero ahora veo que mi esperanza fue una crueldad para ti, continuó Arturo, con la voz rota por el arrepentimiento. Dejé que te hicieran daño esperando que te quisieran. Te dejé vivir a la sombra de su abandono porque no quería admitir que había criado a 2 fracasados. Eso se acaba hoy. Cierro la cuenta. Tú eres la única Vargas que entiende el valor de lo que construimos. Tú eres el legado. El audio se cortó con el chasquido seco de la grabadora al apagarse. Luego, silencio. No era el silencio educado de un tribunal. Era el vacío de una narrativa que se derrumba. La historia que el abogado de los demandantes había tejido, la del anciano indefenso, la de la nieta depredadora, acababa de ser incinerada por el propio difunto. Cintia temblaba, no miraba al jurado, miraba a la máquina, horrorizada no por sus palabras, sino por la revelación de que él había visto. La había observado durante 20 años, no con ceguera, sino con una claridad perfecta. Mi abogada se puso en pie, su voz resonando en la quietud. La defensa no tiene nada más que añadir, pero la otra parte no había terminado. El pánico vuelve estúpida a la gente, y Gregorio estaba a punto de demostrarlo. Protesto. Su abogado se levantó de un salto,
su compostura resquebrajándose como un barniz barato. Su señoría, esta grabación es inadmisible, es un testimonio de oídas, podría ser una invención. Un deepfake. Es un magnetófono de bobina abierta, letrado dijo el juez Jorge, con la voz peligrosamente baja. Es difícil hacer un por deepfake con cinta magnética de 1978. Protesta denegada. Pero Gregorio ya no escuchaba la ley. Estaba escuchando el sonido de su futuro evaporándose. Se levantó, derribando su silla con un estrépito violento. No importa, gritó, señalando con un dedo tembloroso la mesa de la defensa. La cinta no importa. Estaba ciego, no podía ver el papel. Aunque dijera esas cosas, no sabía lo que estaba firmando el día del testamento. Ella pudo ponerle cualquier cosa adelante. Se giró hacia el público, con los ojos desorbitados, buscando desesperadamente un rostro comprensivo. No hubo testigos. La firma del notario es ilegible. ¿Quién estaba allí? ¿Quién lo vio firmar? Nadie, solo ella. Mi abogada Elena empezó a levantarse para protestar, pero un mazo golpeó, una vez, con fuerza. Siéntese, señor Vargas, ordenó el juez. No me voy a sentar, chilló Gregorio. Exijo saber quién fue el testigo de la firma, exijo interrogarlo. Si no puede presentar al testigo que vio a un ciego firmar la renuncia a su imperio, este testamento es nulo. La sala cayó en un silencio atónito. Gregorio jadeaba, con el rostro cubierto de sudor. Cintia tiraba de su manga, aterrorizada. Miré hacia el estrado. El juez Jorge no miraba a Gregorio, me miraba a mí. Por primera vez desde que empezó el juicio, su máscara profesional se deslizó. Sus ojos eran amables, familiares. Eran los ojos del hombre que solía tomar té Earl Grey en nuestra biblioteca cada domingo por la tarde. Se quitó las gafas y las dejó sobre el pesado escritorio de roble. ¿Quiere interrogar al testigo, señor Vargas?, preguntó el juez. Su voz no era alta, pero llegó hasta el fondo de la sala. Sí, escupió Gregorio. ¿Dónde está? Lo tiene delante. El aire se esfumó de la sala. No es que se hiciera el silencio, se hizo la muerte. Perdón, su señoría, balbuceó el abogado de la acusación. Yo fui el testigo, dijo el juez Jorge. No hablaba desde el estrado, hablaba desde el recuerdo. Durante los últimos 10 años visité a Arturo Vargas cada domingo a las 3 en punto. Jugábamos al ajedrez. Natalia le leía los movimientos. Yo movía las piezas. Dirigió su mirada a Gregorio, fría y pesada como una lápida. Yo estaba allí el día que firmó el testamento. Soy notario licenciado. Yo traje el sello. Le leí el documento yo mismo, palabra por palabra, para asegurarme de que coincidía con lo que Natalia había leído, y guié su mano hasta la línea de la firma. Cintia emitió un sonido como el de un globo al desinflarse. Se desplomó en su silla, con el rostro gris. No me recusé de este caso porque quería ver hasta dónde llegarían, continuó el juez, su voz afilándose como una cuchilla. Quería ver si mentirían bajo juramento. Y lo han hecho. Se han puesto ahí y han afirmado que lo visitaban. Han afirmado que estaba confuso. Han afirmado que estaba solo. Se inclinó hacia adelante. Arturo Vargas era el hombre más brillante que he conocido. Y no estaba solo. Tenía a la única familia que importaba. Me miró y me dedicó un asentimiento casi imperceptible. Las demandas de la parte actora quedan desestimadas con sobreseimiento libre, declaró. El mazo quedó suspendido en el aire. Además, dado el testimonio sobre las declaraciones juradas falsificadas y el perjurio cometido hoy en mi tribunal, remito este asunto a la Fiscalía para una investigación penal inmediata. ¡Pam! El sonido fue definitivo. Fue el sonido de una puerta cerrándose de golpe sobre 20 años de abandono. Gregorio miró a su abogado, pero el hombre ya estaba guardando su maletín, alejándose del radio de la explosión. Cintia me miró a mí. Sus ojos estaban desorbitados, húmedos y aterrorizados. Musitó una palabra, Natalia. No aparté la mirada. No me inmuté. Simplemente la miré con la misma curiosidad distante que usaba al archivar un capítulo particularmente feo de la historia. La vi por lo que era, una mala inversión que finalmente había sido amortizada. Se levanta la sesión. 2 alguaciles se dirigieron hacia la mesa de los demandantes. No estaban allí para acompañarlos fuera del edificio, estaban allí para ponerlos bajo custodia. Me levanté, recogí las cintas y cerré el maletín. No me quedé a ver cómo les ponían las esposas. Tenía trabajo que hacer. El ático estaba en silencio. No era el silencio plomizo de la espera ni el silencio asfixiante de la opresión. Era solo silencio. La torre se erguía firme contra el viento de invierno, pero dentro el aire era cálido. Caminé por las habitaciones, tocando las superficies a las que había quitado el polvo durante 20 años, el escritorio de caoba, los libros en braille de las estanterías, el sillón donde Arturo se había sentado, escuchando el mundo a través de mi voz. Ya no era suyo, era mío.
No me lo quedé todo. Doné la colección de arte al Museo del Prado creando un ala a nombre de Arturo. Liquidé las casas de vacaciones que mis padres habían usado como sus patios de recreo personales. Creé un fideicomiso para el mantenimiento de la torre, asegurando que seguiría siendo un emblema, no un trofeo. Y entonces empecé a construir. Convertí los pisos inferiores de la torre en la Fundación Vargas para la Preservación Histórica. Financiamos archivos, bibliotecas y proyectos de historia oral. Dimos becas a personas que intentaban salvar historias en peligro de perderse. Contraté a un equipo de archivistas, historiadores e investigadores. Ya no solo leía documentos, estaba creando un santuario para la verdad. Mis padres aceptaron un acuerdo con la fiscalía. 5 años en prisión por fraude y perjurio. No los visité, no les escribí. Simplemente archivé los documentos del tribunal en una carpeta etiquetada como casos cerrados y nunca más la abrí. Una tarde, un año después, me senté en el sillón de Arturo, contemplando las luces de la ciudad. Pulsé el botón de grabar en el magnetófono. Era mi turno de hablar. Habla Natalia Vargas, dije, con la voz firme en la quietud de la habitación. Si estás escuchando esto y estás esperando que las personas que te rompieron vuelvan para arreglarte, deja de esperar. Observé la cinta girar, capturando mis palabras, preservándolas para quien necesitara oírlas. No volverán, e incluso si lo hicieran no tendrían las herramientas para arreglarte, porque fueron ellos quienes te rompieron en primer lugar. No necesitas su perdón, no necesitas su permiso. Eres el arquitecto de tu propia vida. Hice una pausa mirando el reflejo de la habitación en el cristal oscuro de la ventana. Me vi a mí misma, no una víctima, no una hija, una constructora. Así que construye tu propio rascacielos, susurré. Cimenta tus propias bases, y cuando el viento sople con fuerza, déjalo soplar. Eres lo bastante fuerte para mantenerte en pie. Pulsé el stop. La máquina zumbó hasta detenerse. Si alguna vez has tenido que construir tu propia familia desde cero, cuéntame tu historia en los comentarios. Las leo todas. Y no olvides seguirme para más historias donde la verdad al final siempre gana.